Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 2 de separación de variables de el grupo de Lagrange. En este segundo ejercicio vamos a trabajar una ecuación de calor que está dada por U de t es igual a U de xx, donde presenta unas condiciones iniciales que son U de 0, t es igual a 1 para todo t mayor a 0, U de 1, t es igual a 0 y U de x, 0 es igual a 0, a x, perdón. Y lo vamos a modelar mediante este gráfico, que va a ser un cilindro donde L es igual a 1 y nuestra ecuación de calor se va a comportar de esta manera. Cuando U de x en tiempo 0 va a describir una función x, una recta. Este ejercicio presenta, a diferencia del primero, una perturbación. ¿Y qué es una perturbación? Una perturbación la vamos a aplicar respecto a un f de x, puesto que, como ya lo habíamos dicho, que u de 0, t va a ser igual a 1, va a ser afectada por una constante, por una constante. En los ejercicios anteriores presentaban perturbación, pero como era 0, no se la adicionaba. Y esto que implica que nuestro t de sub t va a ser constante y que no va a existir un cambio de temperatura. Bueno, vamos a trabajar con el ejercicio, lo tenemos y a diferencia del anterior vamos a proponer que u de su x es igual a una función separable x de x más t de t más el f de x, y este f de x es la perturbación que va a tener la ecuación. Entonces lo que sigue es derivar la función separable, lo tenemos de u de xx, x2' y u de t. Reemplazamos en la ecuación, en la ecuación de arriba, entonces vamos a obtener la siguiente expresión, donde la vamos a dividir para dejarla en términos de tiempo a un lado y términos de posición a otro lado. Y vamos a tener algo nuevo acá. Vamos a tener que esta función, esta va a ser una función, va a influir en mi ecuación. Entonces, y tenemos que dar una condición, que esa f2' de x, que va a ser nuestra perturbación, va a ser igual a 0. Entonces vamos a trabajar normalmente como lo venimos haciendo, con t de t es igual a una constante que va a ser menor a 0, entonces la vamos a denotar como c igual a menos alfa al cuadrado, que será nuestra constante de separación, separando cada término, este con este y este con este. Entonces vamos a obtener nuestra ecuación característica, que tiene la siguiente forma, y posteriormente nuestro polinomio característico. Entonces, despejando nuestro lambda, vamos a obtener que lambda va a ser igual a menos alfa al cuadrado. Y cuando tenemos soluciones cuando tenemos alfas de este tipo, nuestra solución simplemente va a ser t de t va a ser igual a una constante que la llamamos a1 por un exponencial a menos alfa al cuadrado de t. Bueno, continuamos con la segunda parte. Entonces, en este caso, ya lo habíamos trabajado en el ejemplo anterior, igualamos, obtenemos nuestra ecuación característica, nuestro polinomio característico, encontramos nuestras raíces. En este caso, como es una raíz cuadrada, va a tener dos valores y van a ser imaginarios, y cuando tenemos raíces imaginarias, nuestra solución va a ser de esta forma: x de x, b1 por el coseno de alfa x más b2 por el seno de alfa x. Esa va a depender de x, la anterior va a depender del tiempo. Ahora sí, nos vamos a centrar en nuestra perturbación f2x de prima. Para encontrar nuestra solución, nuestra función f de x, habíamos planteado que era igual a 0. Entonces, lo que hacemos es integrar esta función. Si la integramos una vez, vamos a obtener que f' de x va a ser igual a, como es una integral indefinida, simplemente va a ser la integral de c. Vale, va a ser la igual a c.
y integramos otra vez y vamos a obtener que c sub x más d, donde va a ser d va a ser la constante y c sub x la función, y esa será nuestra función de perturbación. Evaluando condiciones iniciales en nuestro ejercicio, en este caso vamos a evaluar esta, u de 0, t es igual a 1 para t mayor a 0. Entonces, como recuerdan, habíamos planteado una solución separable que era u de 0, t es igual a x de sub 0 por t de t más f de 0 es igual a 1. Entonces, vamos a despejar nuestro t de t. Entonces, esa es la expresión ya despejada. Sin embargo, tenemos que ver que t de t no va a ser constante. Entonces, tenemos que obligar que nuestro x de 0 sea igual a 0 para que no nos dé una constante. Entonces, ya forzando que x de 0 es igual a 0, vamos a obtener esto: x de 0 más t de t más f de 0, porque estamos diciendo que nuestro valorcito de x también va a ser 0, y como la función de perturbación está influenciada por x, entonces será esto. Entonces, evaluando, vamos a tener que f de 0 es igual a 1, y se acuerdan que habíamos encontrado nuestra función de perturbación que era cx más d, una recta. Reemplazando, vamos a reemplazar f de 0 igual a 1, entonces reemplazando tenemos que cx se va 0, simplemente nos va a quedar 1 va a ser igual a d, entonces hemos encontrado nuestra primera constante. Luego, en la ecuación de x o x, evalúo el valor de 0. ¿Para qué? Para encontrar posteriormente mi valor de b1. Entonces, al evaluar 0, ese término se me va a cancelar porque sabemos que el seno de 0 es 0. Entonces, b1 va a ser igual a 0. Luego, evaluando la siguiente condición inicial, que u de 1 de t es igual a 0. Esto con el fin de ¿qué? Con el fin de encontrar nuestra función de perturbación. Entonces, evalúo igualmente nuestra función que propuse, la separable. Tenemos en este caso que x sub 1 más c de t más f de sub 1 es igual a 0. Igualmente, despejo, digo que t de t es igual a menos f de sub 1 sobre x sub 1. En este caso sí va a ser constante, pero va a ser constante si solo si nuestro alfa sea igual a 0. Y como recuerdan, cuando propusimos nuestra constante de separación, dijimos que nuestro alfa tiene que ser menor a 0. Así que obligamos a que nuestro x1 sea igual a 0 para que t de t sea diferente o no sea diferente de una constante. Entonces, aplicando esto, tenemos la siguiente expresión, y como recuerdan, habíamos calculado nuestro valor de d. Entonces simplemente es reemplazar en nuestra función de perturbación, que era f de sub 1 es igual a c sub 1 más d. Reemplazando esto, vamos a obtener que c es igual a menos 1, y como observamos, ya encontramos nuestra función de perturbación, que va a ser una recta con una pendiente negativa de un valor constante 1. Bueno, continuando con el ejercicio, vamos a trabajar con x de sub 1 es igual a 0, pero habíamos calculado que b sub 1 era igual a 0 ya anteriormente. Entonces vamos a tener x de x, era la solución para nuestras variables, para nuestra solución que depende de x. Entonces tenemos b sub 1 por el coseno de alfa por x más b sub 2 seno de alfa por x. Como vemos, b sub 1 se nos va a cancelar, y tenemos b sub 2 por el seno de alfa de x, pero nuestro b sub 2 tiene que ser diferente de 0. ¿Para qué? Para evitar la trivialidad que habíamos hablado. Entonces debemos cumplir que nuestro ángulo alfa sea igual a n por pi, y garantizando esto vamos a obtener la solución para n valores. Entonces vamos a tener que x sub n es igual a n por el seno de n pi por x, donde n pi es nuestro alfa. Igualmente lo hacemos con nuestro t de sub n, es igual a sub n por
Euler a la menos npi dando nuestro valor de alfa. Entonces ya como tenemos, como Fourier planteó que la combinación lineal de esas soluciones también va a ser una solución, entonces vamos a encontrar la sumatoria. Entonces, como habíamos propuesto, recuerdan que x de x por t de t más la función de x, pero esa función de perturbación que no va a afectar, entonces la podemos sacar fuera de la sumatoria. Entonces tenemos normalmente que este va a ser nuestro x de n y este va a ser nuestro t de n, donde este va a depender de x y este va a depender del tiempo. Por facilidad, a sub n y b sub n lo podemos llamar como otra constante o otro coeficiente, y que lo podemos calcular más adelante. Entonces, aquí evaluando condición inicial, acuerdan, tenemos u de x es igual a 0 es igual a x. Entonces, lo que hacemos es evaluar en toda nuestra expresión encontrada. Entonces vamos a tener 1 menos x, la sumatoria de d sub n por el seno de n pi x por x por Euler a la n pi, todo eso al cuadrado por 0. Recuerden que Euler a la 0 es 1, entonces se nos va a ir es igual a x. En este caso, en esta parte tenemos menos 1 menos x, pasa al otro lado, tenemos 2x, x más x, 2x, y este pasa con signo contrario, 0. Entonces aquí simplemente seno de npi va a ser esa va a ser una solución expresada en una función senos. Entonces vamos a trabajar, vamos a encontrar nuestro d sub n, que es lo único que nos hace falta, y para ello tenemos la integral de 2 sobre 1 de 0 hasta 1 de mi función de perturbación, que encontramos por el seno de n pi x. Esa integral la podemos calcular por varios métodos, uno por partes, otro podemos utilizar calculadora, y en este caso he utilizado otro nuevo método que es la función de tabular, y lo voy a explicar. Entonces, a un lado tenemos la función 2x menos 1. ¿Cómo la elijo? ¿Qué va primero y qué va después? Creo que hay una fórmula que se llama ILATE, que es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces vamos a tener que 2x menos 1 va a ir primero y sus derivadas, y el seno de n pi x y sus integrales. Entonces tenemos 2x menos 1 y seno de pi, derivamos, traemos la derivada, 2x menos 1 es 2. Integramos acá, esa integral ya viene dada, simplemente es el coseno de n pi x sobre n pi. Derivamos una constante, sabemos que es 0, y integramos acá normalmente y vamos a tener nuestros valores. Entonces lo que sigue simplemente es multiplicar este valor con este valor y este valor con el de acá. Lo vamos a ver. Miren, tenemos este valor con el segundo de esta tabla y nuestro segundo valor con el tercero de acá, multiplicado por 2, que era lo que teníamos, la integral de 2 por todo eso. Entonces ahora simplemente ya es evaluar mi integral. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el seno de 0 se nos va a ir, nos va a quedar mucho más sencilla el d sub n. Entonces, evaluando y simplificando un poquito más la expresión, obtenemos nuestro d sub n de esta manera. Entonces, sin embargo, cabe resaltar que el seno de n pi, n cuadrado por pi al cuadrado, es igual a 0 cuando n es igual a 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y otra cosita importante es que el coseno de n por pi también puede representado como menos 1 a la n, como en esta sucesión. Entonces vamos a armar nuestro d sub n. Tenemos el 2 que va a multiplicar a esto, 2 menos 1 a la n sobre n pi, esto va a ser 0, normal, y acá 2 por n por pi, exacto. Ya tenemos nuestro d sub n. Ahora simplemente es reemplazar en nuestra solución. Nuestra solución, acuérdense que era de esta forma: u de x, t es igual a 1 menos x más la sumatoria de n igual a 1
hasta infinito de nuestro d sub n, que lo calculamos, ya lo calculamos atrás, por el seno de n por b por x, y por el exponencial de n de menos n por pi todo al cuadrado por t. La solución la podemos trabajar en MATLAB, en un código, para ver si está buena o no. Bueno, eso es todo. Gracias.